Ya está grabando ya, ya está grabando. A ver, este es el flujómetro portátil. Tiene una pantalla LCD y un menú, ¿no?, con un teclado alfanumérico, ¿no?, que nos permite ingresar al menú de configuraciones del equipo para poder instalarlo, ¿no? Esta es una manera de cómo está instalado el equipo, ¿no? El equipo con los transductores, ¿no?, y con las cadenas de posición, el punto, ¿no? Esta es la forma frontal del equipo, como se ve la pantalla, el teclado. En la parte de arriba tenemos la entrada de los transductores, que son por colores, color rojo y color azul. Y en la parte de abajo tenemos la conexión de transmisión de datos o para cargar la batería, ¿no?, el equipo. El equipo viene con dos cables de 5 metros cada uno, con terminal rojo y terminal azul, ¿no? Además viene con su terminal convertido de adaptador de corriente para que pueda cargar el equipo, ¿no?, y con su cable de datos también. El equipo viene con la sonda TM1, que mide 2 hasta 28 pulgadas. Y esta es la forma de los transductores, ¿no? En la parte tenemos que aplicar un traductor para que pueda hacer la medición. Esos son los diferentes traductores que existen en el mercado. Por ejemplo, si se quiere trabajar a alta temperatura, existe un traductor especializado para alta temperatura. Los traductores por defecto trabajan hasta de menos 30 a 90 grados centígrados, ¿no? Y bueno, las características del equipo, que es una pantalla LCD, un teclado alfanumérico, un botón de menú, un botón de encendido, un botón de apagado, un botón de up y down, un botón de enter, e indicadores LED de la batería, ¿no? Podemos configurar la fecha del equipo, lo importante, ¿no? Entrar al menú 60, ingresamos al menú, ponemos el dígito 60 y podemos ajustar la fecha, ¿no? Luego presionamos enter y podemos confirmar el año, el mes, el día, la hora y los minutos, ¿no? Y luego viene lo que es la configuración de los parámetros, ¿no? Cómo elegimos la configuración para instalar los transductores, ¿no? El equipo se basa en unos simples 8 menús para hacer la configuración. El primero es el menú 11, en el cual tenemos que poner el diámetro externo del tubo, ¿no? O sea, de qué tamaño es el tubo. El diámetro externo. Luego colocar el espesor de ese tubo, de qué espesor es, ¿no? Luego en el menú 14 poner el material de la tubería, qué material es, si es PVC. Menú 16, menú 18 solo si es que el material presenta recubrimiento interno, ¿no? Es opcional. Y el menú 20, importante, el tipo de fluido, que es agua, tenemos agua. El menú 23, el tipo de traductor, que es TM1, ya está por defecto. Y el montaje, ¿no? ¿Qué montaje vamos a hacer? Montaje tipo Z, montaje B, montaje W, ¿no? Y el menú 25 nos da, una vez que ya hemos confirmado todos esos parámetros, nos da la distancia a la cual debemos ubicar los sensores, ¿no? A qué distancia debemos colocarlo respecto a un sensor con respecto al otro, ¿no? Ya, otra cosa importante, el equipo te permite grabar datos en su memoria interna y luego puedes descargarlo a través de la computadora, ¿no?, con un software libre. Para ello entramos al menú 50, colocamos el catalogre no y luego en la palabra on y no podemos elegir los diferentes ítems que queremos guardar en el equipo, ¿no? En total serían 22 ítems que puede guardar el equipo, ¿no? Y luego con el menú 51 entramos para configurar la hora de inicio, el intervalo de tiempo que queremos que grabe. Por ejemplo, queremos que grabe cada minuto y la duración, ¿no?, que dure 4 horas, 3 horas, 2 horas, ¿no? Y en el menú 52 elegimos que se guarde en el buffer interno, ¿no?, o sea, en la memoria interna, y le damos a confirmar. Y ahí este es el método de instalación, el método tipo B, ¿no?, como es la instalación de los transductores, ¿no? Un traductor se está separado por la distancia que nos dice el menú 25.
Los traductores se deben ubicar a un ángulo de 45 grados, o sea, en toma horizontal de la tubería, ¿no? No encima, ¿no? En una toma horizontal, tal como la imagen, ¿no? Los traductores están ubicados en la forma horizontal, ¿no? El rojo es por donde inicia el flujo y el azul por donde termina, ¿no? La dirección del flujo, ¿no? De rojo a azul. El método tipo B es un método que se usa cuando las tuberías van desde los 20 milímetros hasta los 300 milímetros, ¿no? Y luego viene el método tipo Z, que son ya para tuberías más grandes, ¿no? Cuando ya superan los 200 milímetros se usa el método Z, ¿no? Vemos que un traductor está encima y el otro está al otro extremo, por debajo. Igual a una distancia de 25 milímetros. No, la distancia de que te dice el menú 25, ¿no? Tenemos igual, ¿no? La misma. Simplemente en el menú elegimos método Z y listo, ¿no? Nada más. Luego tenemos el método W, que son para tuberías más pequeñas. Más que en tuberías plásticas con un diámetro de 15 milímetros a 50 milímetros, ¿no? Como tuberías bien pequeñas. Y acá hay una tabla, una indicativa, ¿no? ¿Cuáles son los buenos puntos para instalar el flujómetro, ¿no? Por ejemplo, vertical hacia arriba es un buen punto para instalar los transductores, inclinado hacia arriba, punto bajo hacia arriba también, en la parte de abajo vemos que hay dos rectángulos. No son buenos puntos a la salida de la bomba, ¿no? Porque hay mucha distorsión. Vemos que acá lo instalan a una distancia de la bomba y que sea, lo recomendable es 10 veces el diámetro de la tubería, y para el transductor de azul 5 veces antes de terminar, ¿no? Estos 10D y 5D significa el diámetro de la tubería, ¿no? O sea, si el diámetro es 200 milímetros, instalarlo el sensor a una distancia de 10 por 200 a 2000 milímetros, ¿no? O sea, una distancia de 200 centímetros más o menos. Igual, acá te dicen no son buenos puntos a la salida de la bomba, en los codos. Son buenos puntos en los tramos horizontales y los inclinados hacia arriba, ¿no? O los verticales hacia arriba. Acá tenemos también otra forma de instalar. Por ejemplo, te dicen a qué distancia es recomendable, ¿no? De acuerdo a la conexión de la tubería, ¿no? Si es una tubería que baja 10 veces, una unión 50 veces, a la salida de la bomba, a la válvula, una válvula 30 veces el diámetro, a la salida de una bomba se recomienda 50 veces el diámetro, a la entrada de una válvula se recomienda ponerlo antes que sea mayor a 10 veces el diámetro. Son recomendaciones que se da para la instalación de los flujómetros ultrasónicos, ¿no? Y bueno, es importante asegurarnos que la tubería donde se va a instalar esté lisa, ¿no? O sea, tenemos que limpiarla, lijarla, para quitar todo tipo de óxido. No debe haber ninguna pintura, óxido, ¿no? Porque impide el paso de los transductores que permite la transmisión y recepción de las señales de ultrasonido, ¿no? Para ello, si aplicamos gel de acoplamiento o puede ser glicerina, ¿no? En el centro de la cara de cada sensor, ¿no? Y en la superficie del tubo, ¿no? Aseguramos un espesor de 3 milímetros más o menos y lo colocamos, ¿no? Utilizamos las abrazaderas si es que la tubería no es metálica, ¿no? Si la tubería es de PVC, usamos las abrazaderas. Si es metálica, el equipo tiene imanes que se pueden pegar, ¿no? Haciéndolos más fácil, ¿no? Y luego apretamos el tubo para que haga un buen acople, ¿no? Los sensores se montan lateralmente en los centros de los tubos horizontales y asegurarnos que la dirección de montaje sea paralela al flujo, ¿no? Y siempre importante que la tubería siempre esté llena de líquido, ¿no? Para que haga una buena medición. Y no tendríamos unas falsas lecturas, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Para mostrarles un video. Si primero una consulta Sí. con referente
la aplicación de los sensores. Ya, Cuando hablamos, el mismo contacto nos indica que primero se coloca el sensor azul, haga salida, vaya a acabar con el sensor rojo. claro, el rojo primero y luego el azul, ¿no? Normalmente no se complica el juego. El juego de una revisadita ¿Cómo? tiene que primero va el rojo y luego el azul. Claro, primero el rojo y luego el azul, ¿no? La distancia que hay entre esos dos sensores te la da el equipo. Ya, muy feliz, a ver cómo está la calma suave. El equipo te dice la distancia, ¿no? Menú 25 te dice la distancia que debe haber entre cada transductor. Sí, sí, estoy con la tabla. Ajá. Ahora voy a buscar el video del data logger. Un ratito. Ya. Y ahora voy a mostrar cómo es la descarga de datos, ¿no? En el equipo, ¿no? Por ejemplo, para descargar los datos tenemos el cable de... Si nuestra computadora no tiene la conexión RC232, podemos comprar un cable USB, ¿no? De RC232 a USB para poder descargar los datos, ¿no? Vamos al menú 50, ponemos Data Logger On, damos Enter y podemos elegir los ítems que queremos guardar, ¿no? Por ejemplo, el primer ítem es para guardar la fecha. O sea que cuando nuestro flujómetro guarde un registro, que nos guarde con la fecha con la que guardó, ¿no? La fecha. Tenemos 22 opciones, ¿no? El estatus del sistema. El menú de la pantalla. El flujo. Importante, el flujo en el cual estamos midiendo, que eso debemos ponerla en on. La velocidad, opcional, si queremos ver la velocidad del flujo. El totalizador neto, si queremos ver el totalizador de cuánto va acumulando. El totalizador positivo. El totalizador negativo. La señal de calidad en la transmisión de sensor en la recepción de los datos de ultrasonido, ¿no? La fuerza de la señal. El tiempo de trabajo, si queremos. El flujo de hoy día, si queremos saber cuál es el flujo de hoy día. Y nada más, ¿no? Son las opciones que tiene el equipo. Y luego vamos al menú 51, ¿no? Que te expliqué. Es para a qué hora vamos a iniciar. Ponemos ahí la hora. 8 y... O sea, pongamos que le pongamos a las 10, que inicie a las 10. Y el intervalo es cada cuánto lo vamos a... Nuestra duración, o sea, cada cuánto va a grabar un dato. Por ejemplo, si ponemos un minuto, va a guardar... En cada minuto va a guardar esos datos que hemos configurado, ¿no? Cada minuto va a guardar datos. Y el go on es la duración, ¿no? Que dure cuánto, unas 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿no? Desde 2050, ¿no? Me dice yo duraciones. El menú 60 es para configurar la fecha, ¿no? La fecha y la hora. Pero en 2050, donde dice yo duraciones, ella activaba su nombre. ¿Cómo? En 2050, a eso te refieres, ¿no? Menú, 2050. menú 60 es para configurar la fecha y la hora, nada más. ¿Ya? 2050, creo que es para
puede guardar información. Claro, el menú 50, 51 y 52 es para configurar nuestra data logger más que todo. El menú 52, por ejemplo, ahí ponemos que se guarde en nuestra memoria interna, ¿no? Ahí elegimos que se guarde en el buffer, ¿no? Enter, tenemos dos opciones, ¿no? Los datos salgan a través del puerto o que se guarden en el buffer, ¿no? En el barrio se refiere a la memoria interna del equipo. Claro, en buffer es la memoria interna del equipo, ¿no? Si nosotros ponemos a RC232, es que lo estamos mandando directamente del equipo a la computadora, sin que guardar en nuestra memoria, ¿no? Es la... Y luego vamos al menú 62, ¿no? Que es la configuración de nuestro datalogger. O sea, tenemos que poner estos mismos datos en la computadora, ¿no? El baud rate a 28800, la paridad. Más que todo para la transmisión de datos, ¿no? Ponemos lo mismo que está lo que nos aparece en el equipo en la computadora, ¿no? Y abrimos el software que es el software gratuito que se usa es el AccessPort. Vemos en qué puerto com se ha conectado nuestro equipo. Y entramos al AccessPort, ¿no? Damos al botón de las rueditas para configurar. Y ahí ponemos el puerto com, la tasa de baudios, que es 28800, que ya está con el equipo. Y lo que nos dice, ¿no? Paridad ni una, los databits 8 y estos 1, ¿no? Ahí mismo colocamos estos valores y listo, ¿no? Igual que el equipo en la computadora. Y le damos en iniciar, ¿no? En start. Y los datos se van recibiendo, ¿no? Vemos que hemos puesto para que se guarde la fecha, la información del sistema, el flujo, la velocidad del realizador neto, positivo, negativo, el flujo de hoy día. Como he puesto cada segundo, se está guardando cada segundo, ¿no? Y luego también podemos exportar estos datos hacia un bloc de notas, ¿no? Podemos ponerle un nombre y guardarlo, ¿no? Y listo, ¿no? Podemos abrir el bloc de notas y podemos ver el flujo, ¿no? Los datos que se han extraído del equipo, ¿no? Dice, el archivo sale en el archivo WordPad. Ah, bloc de notas, es un bloc de notas. Claro, también el WordPad, ¿no? Usted de repente de poder exportar un archivo CSV, o de repente en este. O sea, sí, tú lo puedes tratar, pero ahí tendrías que hacer una maniobra. Una maniobra. Por ejemplo, un ratito.
O sea, el equipo te bota así, ¿no? En los datos así. O sea, tú lo puedes copiar todo de un Excel. Y ya bueno, es más que todo yo lo hice con funciones de Excel a sacar, ¿no? Por cada de estos datos obtuve así, ¿no? La fecha, el flujo, la velocidad y neta, ¿no? O sea, sí se puede tener los datos, o sea, los datos y hacer una transformación, ¿no? Más que todo con funciones de Excel, ¿no? Porque en esta la misma carpeta, si no me equivoco, una opción de exportar datos. Por ejemplo, hay software que te lo exportan en archivos CSV Sí, claro, y con ese solo input te transforman. claro, pero en este caso el equipo te bota solamente en bloque de notas, ¿no? Y ya, Uh-huh. porque sí, ¿qué más? Y ya con eso se hace la transformación, ¿no? O sea, se puede entender ahí con índice y te viene, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden poner eso, ¿no? Que se guarde en el sistema el flujo, el velocidad, el neto y el loop. Y si pueden copiar acá nomás la plantilla, se actualiza nomás, ¿no? Si yo pongo acá 5 actualiza 5, ¿no? Es copiar todo y pegar y listo, ¿no? Ah, listo, listo. Y Dice, la parte teórica, no es similar a la parte teórica, podemos a la parte práctica, como para, no sé, para poder guiarnos cómo es el montaje, la configuración de todo el campo. sí, ya, a ver, déjame terminar aquí. Un ratito. Ya. Otro es, a ver, un ratito. Y acá están viendo la otra opción para guardarla en el buffer, ¿no? Que es la memoria interna acá. Tenemos que guardarla en el buffer para guardar la memoria interna, ¿no? Vimos la opción solamente de transmitir directamente hacia la computadora o guardarlo directamente en el buffer, ¿no? Buffer es la memoria interna del equipo, ¿no? Y podemos ver el menú 53 para ver las lecturas que ya hemos guardado, ¿no? Podemos ver el buffer, ¿no? Y listo. Y esto es con respecto al logger. A ver, ahora con respecto a la instalación. A ver, tengo otro video. Ya, un ratito. Ya, ya. Lo primero que hacemos es lijar el tubo, ¿no? O sea, lijar, quitar todas las impurezas que haya en la tubería para poder instalar adecuadamente los transductores, ¿no? Echamos el gel o la glicerina en nuestro transductor, en la parte de arriba, aproximadamente 3 milímetros de espesor. Y también echamos un poco de eso, de ese gel o acoplamiento en la tubería, ¿no? Para hacer la medición, ¿no? Luego acoplamos el rojo y el azul, ¿no? Según la distancia que nos indica el equipo, ¿no? Colocamos las cadenas para un mayor ajuste, ¿no?
Una vez que está, conectamos el transductor rojo, el transductor azul y conectamos hacia nuestro equipo, ¿no? Rojo con rojo y azul con azul, ¿no? Insertamos y damos una vuelta, ¿no? El equipo tiene una muesca, ¿no? Y ahí nos muestra el flujo, ¿no? El botón de on y vamos al menú al menú 11, ¿no? Que es el primer menú que se configura, ¿no? Para configurar qué diámetro es el tubo y a qué distancia lo vamos a colocar, ¿no? Vamos a adelantar un poquito. Vamos al menú número 11. Y ahí nos pide el diámetro externo del tubo, ¿no? ¿De qué diámetro es nuestro tubo? Ingresamos el valor con la palabra enter. Presionamos enter e ingresamos el valor de nuestro diámetro externo del tubo, ¿no? Ponemos el diámetro que es el tubo y confirmamos con enter, ¿no? Presionamos enter, ¿no? Luego vamos al menú 12, con la flecha hacia abajo vamos al menú 12, ¿no? Que nos dice wall thickness, que es el espesor. ¿De qué espesor es nuestro tubo, ¿no? ¿Cuánto espesor tiene, ¿no? Hay unas tablas que nos indican el espesor de cada tubo, o si gusta lo podemos medir con un espesor ultrasónico, ¿no? De metales, si es que la tubería es metálica. Y el diámetro interno nos da automáticamente, si ponemos el espesor del tubo y el diámetro externo, ¿no? Nos da automáticamente la resta. No hay problema en eso. Luego vamos al menú 14, que es el material del tubo, ¿no? ¿Qué tubo es? Si es PVC, aluminio, fibra de vidrio. Si es un material que no está ahí, tenemos que poner otros, ¿no? Y nos va a pedir la velocidad de sonido de esa tubería, ¿no? Si es que no estuviera en nuestro equipo, ¿no? Si es que sí estuviera, no nos va a pedir esos datos, ¿no? De la velocidad de tubería y el material, ¿no? Y el menú 20 es que es el fluido, ¿no? ¿Qué fluido es? Tenemos agua, ponemos agua, ¿no? El water, el número 0. Y el traductor, ¿qué tipo de traductor es, no? En el traductor ponemos el que es TM1, ¿no? Que es el traductor por defecto. Y luego el método. ¿Qué método vamos a usar? El método B, ¿no? Por ejemplo, me da más común para tuberías pequeñas, ¿no? Así que usamos el método B, ¿no? Y nos dice un espacio de tanto, ¿no? Y ponemos la distancia que nos dice el traductor, ¿no? Y luego ya podemos ir al menú número 1. Al menú número 1 para ver el flujo, ¿no? Y podemos ver el flujo en nuestro equipo y la velocidad de sonido, el televisor positivo, la calidad y la señal, ¿no? Importante que debe estar en señal de R, ¿no? R, que hay buen acoplamiento. Hay una buena transmisión de datos, ¿no? La calidad. Y que esté por encima de 50, ¿no? Y eso es como se hace la instalación. Acá tengo otro video. Los mismos valores, el diámetro externo, el espesor, el material de tubo y el material lineal solo si presentan, ¿no? Luego el tipo de fluido, el tipo de traductor y el montaje del traductor. Solamente se configuran de 8 parámetros nada más y el equipo está listo para medir. Tenemos el equipo, encendemos con la palabra on
No dice la versión y la serie, ¿no? El menú número 1 es para ver el flujo. Vamos al menú 11 para poner el diámetro, ponemos el diámetro, ¿no? Por ejemplo, 100 milímetros, enter. Luego vamos al menú número 12. El espesor, de cuánto es el espesor de nuestro tubo. Colocamos. Enter. El diámetro interno que nos da automáticamente después de la resta. El material del tubo se usa acero al carbono. Acero al carbono, acero inoxidable. Hierro, hierro dúctil, cobre, PVC, aluminio, asbesto, fibra de vidrio, otros, ¿no? Material lineal, si es que presenta. Si es que presenta un recubrimiento lineal, ¿no? El tubo. Si no, no hay problema, ponemos cero. Luego vamos al tipo de fluido, ¿no? Que es agua. Elegimos agua, ¿no? Podemos poner agua de mar, querosene, gasolina, aceite, petróleo. Y luego el tipo de traductor, ¿no? ¿Qué traductor tenemos? Tenemos el traductor HS, HM, S1, que es el pequeño. Primero, Sí, una consulta. sí. ¿En qué caso tenemos que colocar nosotros la velocidad del sonido, tanto en el fluido o en el medio por el cual se está transportando? Por ejemplo, ahí el N21 y N22, creo, cuando uno pone agua, ya no hay, creo por defecto, ya el N21 y N22 ya no se ingresa nada, ¿no? No, ya no se ingresa nada ya, porque ya en la velocidad del agua tiene una velocidad del Ya sonido. está predefinido. O sea, se ingresa si el material no está incluido en el equipo, ¿no? Si el material... Y esta velocidad de sonido, ¿dónde lo sacamos? Por ejemplo, un material que desconocemos, que sea, por decir, acero al cobre, una aleación. ¿De dónde podemos sacar todo ese valor de la velocidad de sonido? Ya. En la parte... Un ratito, déjame ver. Hay una tabla de velocidad de sonidos. Si no les mandé. Ahora te voy a mostrar la tabla. Esa tabla significa tanto velocidad de sonido como para el fluido, como para el elemento por el elemento por el cual se transporta, ¿no? Hay dos tablas diferentes. Claro, son para elementos, por ejemplo, para materiales que no tienen una velocidad configurada. A ver, aquí está un ratito. En el manual que les pasé del equipo en inglés, está la tabla, una tabla de apéndice donde dice la velocidad de sonido, ¿no? A ver, te voy a compartir acá, ahorita. El manual del fabricante en inglés acá te pone el apéndice, ¿no? La velocidad de sonido para diferentes líquidos, ¿no? Por ejemplo, acetona, metanol, etanol, alcohol, butano, ¿no? O sea, para estos líquidos te dicen de qué velocidad es tal, ¿no? Lo mejor para agua 20 grados tiro usa una velocidad de 1482, ¿no? Para petróleo una velocidad de 1250, ¿no?
Y la velocidad de sonido de los sólidos, que son las tuberías. Por ejemplo, dice acero 3200, aluminio 3000, copper 1970, bronce 1970, polietileno 1950 y PVC 2540, ¿no? Y la velocidad de sonido de los materiales lineales también te dice, ¿no? Este fabricante nos pone la velocidad de sonido que usan, ¿no? Para este equipo. Ujú. Ya. Y ya para... Y bueno, el equipo tiene varias opciones de menú. Tenemos opciones hasta el menú 99. El menú 0 nos muestra tres señales, ¿no? Tensor neto, la señal de estrés, la calidad. El menú 1, que es el que más usamos, para que nos muestre el flujo, ¿no? Y la velocidad, y la señal, la fuerza de señal y la calidad de la señal, ¿no? Los demás menús son, igual nos muestran opciones por separadas, ¿no? Nos muestra solamente totalizador neto, otro totalizador negativo, otro totalizador positivo, otro la fecha y el flujo, y así, ¿no? Menú 4, por ejemplo. Otra opción, por ejemplo, el menú 7 nos muestra un aproximado de la batería, ¿no? Cuánto le queda, ese tiempo que le toca cargarse. Otra opción, por ejemplo, que tenemos que es importante, por ejemplo, el menú 31, ¿no? Es importante para elegir el flujo, ¿no? Que queremos en metros cúbicos o litros o galones, ¿no? Podemos cambiarlo en ese menú. Una vez que elegimos el tasa de flujo, elegimos el término de día, ¿no? Puede ser por día, por hora, por minuto, por segundo, ¿no? De acuerdo a sus requerimientos, ¿no? O sea, hay un total de 36 flujos que se puede configurar, ¿no? Tenemos metros cúbicos, litros, galones de USA, galones imperiales, milenios de galones, pies cúbicos, barriles de USA, barriles imperiales y barril de petróleo, ¿no? Tenemos, si queremos apagar el totalizador neto, el positivo y el negativo, si no queremos que se muestre, podemos apagarlo. El menú 32 para elegir la unidad del totalizador, ¿no? Si queremos que metros cúbicos o litros, ¿no? Podemos poner un multiplicador al totalizador, o sea que en vez de que nos muestre 1000, que nos muestre 1 por 10 al cubo, ¿no? Más o menos es el menú 33. Luego también podemos borrar los totalizadores, ¿no? Por ejemplo, hacemos una medición de 2 días y queremos ya que ese totalizador se vuelva a cero, ¿no? Que ya no, que no siga sumando. Podemos borrar el totalizador para que vuelva a cero, ¿no? Eso lo hacemos en el menú. Déjame ver, el menú es el menú 37, ¿no? Elegimos la opción 1 y reseteamos el totalizador, ¿no? Nada más. Y bueno, eso es. En el menú 52, como te dije, hay tres opciones para guardar en el RC232, en el buffer o para transferir del RC232 a la computadora, ¿no? O sea, una transmisión de datos. El menú 60 para el día, el menú 61 para la serie, el 62 para la configuración de datos. Y nada más, ¿no? Esas son las opciones del menú que tiene el equipo, ¿no? Y ya, ¿y cómo saber si el equipo está funcionando correctamente? Vamos al menú 8 y que nos muestre la palabra R, ¿no? O sea que el equipo está trabajando apropiadamente, ¿no? Otra información, por ejemplo, la letra I, que nos dice que no hay señal detectada, por ejemplo, la tubería está vacía, ¿no?
La letra G, que a veces nos aparece, que está ajustando el sistema. Quizás hay una variación de flujo y se ajusta, ¿no? No hay problema. La letra H, por ejemplo, nos dice que hay una pobre señal recibida, no hay, o sea, el flujo está empezando a descender. Y cómo saber la dirección del flujo. Por ejemplo, si el valor es positivo, está que en la dirección correcta. Si el valor es negativo, es porque la dirección del flujo está invertida, ¿no? El equipo también tiene una carga de 12 horas. El equipo te dura con una carga completa aproximadamente 12 horas, ¿no? Y para su carga es de 6 a 8 horas, ¿no? Su carga del equipo. Hice una consulta. Sí. Eh, el POS que nos da la señal acá en el sismómetro, ¿es la contabilidad en metros cúbicos o es el volumen que en este caso estamos registrando en la tubería? Desde el momento que lo estamos instalando hasta el momento que lo retiramos. Claro, el totalizador neto es el volumen, ¿no? Siempre ha pasado una hora, ha habido ya 100 metros cúbicos. Ese es lo que te quiere decir. El S debe ser la velocidad del sonido, ¿Cómo, cómo? la letra S. La Q entiendo que es la calidad del sonido o la calidad de la señal que está recibiendo los traductores. La calidad, que generalmente es R, ¿no? Que debe aparecerte R, o a veces aparece G o H, ¿no? Pero R es lo que más. Sí, sí, R y el valor, por ejemplo, que digo manual, si es superior a la 60, bueno, la señal se considera aceptable. Pero Claro. la más calidad sea, entiendo que es por la calidad de la señal. Ujú. La otra vez, ¿qué significa? Es el valor de la velocidad del sonido en ese momento. La velocidad del sonido, claro, no es importante si es que el material es conocido, ¿no? Si vemos que es una tubería de PVC, no hay problema, ¿no? Tubería de hierro, no hay problema. Hierro dúctil tampoco. De acero al carbono, normal. Y para el líquido, normal, ¿no? Generalmente ustedes van a medir agua, ¿no? Sí. Agua, entonces no hay problema en eso, ¿no? Agua, simplemente ponen agua nomás, ¿no? El cero. Y otra cosa, claro, el equipo tú puedes resetear los totalizadores para que te empiece de cero, ¿no? Y el flujo today que era es el flujo que ha grabado en el día, ¿no? Es diferente que el totalizador neto. El totalizador neto suma todos los flujos desde que si no lo ha reseteado, ¿no? El flujo today solo te bota de ese día, ¿no? Que se está midiendo. Flujo de hoy. Y ya tú le puedes poner la unidad que quieras, ¿no? Si quieres en metros cúbicos, si quieres en litros o en galones, ¿no? Mm, otra cosa. A ver. Ingeniero, ¿me podría explicar de repente con más detalle el menú N51? ¿Cuál? La pantalla del menú N51. Menú 61, menú 62. N.1, Ya, a ver. N50 ya activé el datalogue. Ajá, el menú 5. N5 verde, voy acá a buscar. Ya, a ver, aquí está. Claro, el menú 50 es para elegir qué opciones vas a guardar en tu registro, ¿no? Eso sí ya queda claro.
O sea, tú eliges, ¿no? ¿Qué quieres guardar? ¿Qué valores? Generalmente es la En fe. N50, Menú 50, ¿ya? N50, El menú 50 es para guardar, el menú 60 es para la fecha, ¿no? Para configurar la fecha, más que todo. Para poner la fecha y hora del sistema, ¿no? en N50 veo que me permite solo activar el on de la tablet. Claro, ¿qué valores quieres guardar, no? Por ejemplo, generalmente se guarda la fecha, el sistema, la velocidad, el totalizador negativo, positivo o el neto nomás. Y el menú 51, que es ya para el intervalo de duración, el inicio y la duración, ¿no? O sea, en Start ponemos aquí el inicio, ¿no? Que empiece a las 10. Ponemos 10 de la mañana. El intervalo que grabe por un minuto. Ya, un minuto. Sí, solo está de la máquina, estoy configurando la verdad. Estoy activando, Claro, también hay que tener en cuenta que el equipo tiene solamente 22.000 líneas de datos, ¿no? Por ejemplo, yo guardé una información, unos... ahorita estoy activando, en el talón 50 estoy activando datos de tiempo, para la serie sistema, datos de cargar, velocidad, totalizador y el cargar totalizado. Ujú. El flujo, la fecha importante. Y ya está, ¿no? Entonces ya una vez que es hecho, ya has configurado, ¿no? Ahora te vas al menú 51 para que te diga a qué hora grabar, ¿no? A qué hora va a empezar la medición. El estar significa el inicio, quiero voy a grabar la medición, 4 minutos, a las 10 de la mañana. Claro, prendes el equipo y el equipo va a empezar a registrar a partir de las 10 de la mañana, ¿no? Intervalo lo puedo decir cada 5 segundos, cada minuto. Cada minuto es mejor para que te pueda tener más datos, ¿no? Si le pones muy poco tiempo se va a reescribir tus datos, ¿no? Puedes ponerle cada 2 minutos, cada minuto. Por ejemplo, con cada minuto me duró solamente 4 horas de grabación, ¿no? O sea, la memoria se llenó en 4 horas, ¿no? Cada minuto, ¿no? Ah, verdad. Entonces, cada minuto se me dice, cada datos que funciona solamente 4 horas de grabación, algo así. Claro, sí, ajá. En campo yo hice una medición, ¿no? Puse a grabar el flujo cada minuto. Y como era cada hora, me duró 4 horas, ¿no? O sea, la memoria 4 horas. Sí. Se llenó un minuto, ¿no? Como son varios datos, los 10 intervalos cortos, puedes ponerlo a... Si vas a grabar por 1 hora, normal, ¿no? 1 minuto, 30 segundos. Cada 5 minutos se lo estoy programando el video, para esta información me permite guardar. Go on. Y go on es la duración, ¿no? Por ejemplo, quieres que grabe 8 horas, 4 horas, 6 horas, ¿no? Yo le pondría, pero tiene que durar el tiempo, le pondría 24 horas. Claro, ¿no? Pero la batería te dura 12 horas, no va el equipo, ¿no? Debes ponerlo... Entonces sería 6 horas, 0 minutos, 0 segundos. Claro, ¿no? Entonces dice que inicio a trabajar a las 10 de la mañana. ¿Cómo? Ya hay que darle la medición. Acá lo tengo la mano en la tablet en 9:51. Ya. En el CAR, lo estoy programando a las 10 de la mañana que inicie la medición. Ya. El intervalo cada 5 minutos. Ya. El 8 horas. Ya, 6 horas. Ujú. Y ahora te vas al menú 52, ¿no? Para elegir en dónde se va a guardar los datos. ¿Ya? Menú 52. Tengo acá el equipo que es el buffer,
con a la computadora. Ya, ajá, ese es. El primero es para transmitirlo a la computadora directamente, o sea, lo que graba se sale. Lo segundo es para que se guarde en su memoria interna, ¿no? Y el tercero es para descargar la memoria interna hacia la computadora, ¿no? El problema es que 52. ¿Sabes? Querías, Buffer, buffer, buffer. ajá, tu buffer, ¿no? Y también puedes borrar el buffer, ¿no? También pues. Elige ese menú uno, ¿no? Tu buffer para guardar la memoria interna. El 1. Ya está, ya. Un 53 para ver de repente lo que está grabando acá en el equipo. Claro, menú 53, por ejemplo, vas a ver que está grabando, ¿no? Acá es 1300 para ver. Para ver el buffer, ¿no? Lo que has grabado, ¿no? Puedes ver cuánto ha grabado, la fecha. Para pasar a la computadora y primero a qué minuto debe entrar. ¿Para cuál? Para bajar los datos grabados del buffer a la computadora. Ah, menú 52. El menú 52 y ahí ponemos la opción 2, ¿no? La que dice de R de buffer a RC232, ¿no? Hay una opción que dice de buffer a RC232, ¿no? Entonces, usted me permite bajar toda la información guardada en este equipo al, a mi computadora. Claro, ahí lo guarda en la computadora, ¿no? Ahora, le paso el software por correo para que lo tenga, para que pueda descargar, ¿no? Pero sí necesitaría un cable de datos, ¿no? Un cable USB a RC232, ¿no? Si es que no tiene conector DB9, ¿no? Un cable como este de acá, ¿no? Para descargar datos. Claro, un adaptador. Si que su computadora no tiene esa conexión, ¿no? Este adaptador. Aquí está. Ese cable, ¿no? A USB. Una consulta. Sí. Hay algunos que de repente tienen a saber, de repente esta señal pasarla, de repente el protocolo de Modbus, hay un número de Modbus a la solución. Ah, con protocolo Modbus tengo otro. Ese sería otro. Más que todo para eso es un flujómetro fijo, ¿no? Que ya es permanente. Ese requisito no tiene recepción, de repente para el protocolo Modbus poder pasarlo, de repente esto no puede pasar en escala. Claro, ahí sería sí tengo uno, flujómetro fijo este. Así ya lo instalas y ya tiene salida RS232, salida de corriente, ¿no? Ya. Como son portátiles solamente guardan su memoria interna y luego lo descarga, ¿no? Lo fijo es más que... Claro, también tengo otro flujómetro que tiene salida RC485, ¿no? Pero ese sí no guarda datos, solamente transfiere, ¿no? Guarda datos en memoria interna, pero no lo puedes recuperar, ¿no? Solamente lo puedes ver en la pantalla, ¿no? Pero sí tiene salida Modbus, ¿no? Este tiene solamente salida RC232, ¿no? Otra cosa... Ventana, se me refiere a la ventana para ver los datos grabados, es el 53, ¿eh? Sí, menú 53. Menú 53, ¿no? Ahí puedes ver los datos que se ha guardado. Como tú lo has puesto cada 5 minutos, ¿no? O sea, has tenido un dato. Bueno, un dato que diga, a ver.
Y otra cosa. Menos 53. Y otra cosa. Y así, ¿no? Así es como se ve la instalación del equipo. Así es como se ven los datos. Y ajá, ¿tienen otra pregunta? Ajá. ¿Ya han estado haciendo las mediciones? ¿Una otra pregunta? Ahí están. Mire, acá he conectado una prueba. Ya. El sentido del grupo viene en otro sentido, y bueno, va a empezar la visión rojo, la visión azul, y todo este producto se tiene de 53 centímetros de distancia entre esta cara y el productor de esta cara. Sí. ¿Cómo logró esta medida? Hemos puesto el diámetro de la tubería según una sola de carbono, según tabla CAE, según la 40, Ya. y ahí podemos encontrar un diámetro externo superior, ¿no? Según cierto, el diámetro del tubo nominal es de 8 pulgadas, 200 milímetros, y diámetro externo mayor. Eso lo ubicamos en las tablas, ¿no? Y le voy a colocar también el espesor de la tubería en el equipo, y ahorita el equipo nos está disparando ese valor. A ver. Ya te está poniendo el flujo, ¿no? El flujo 31 metros cúbicos por hora. Y el totalizador positivo es el flujo que se va acumulando, ¿no? O sea, cuánto va aumentando cuántos metros cúbicos, ¿no? Aunque esto, como comentaba, el volumen de metros cúbicos, el flujo ya lo considera litros por segundo, que aproxima bastante de 2 minutos de diferencia con un macro que tengo que instalado. Ah, ya quiere que el totalizador sea en litros.
El caudal. El caudal sea en litros. Ajá, litros por segundo, yo le configuro el caudal, Ya. el volumen 100 metros cúbicos. Ah, quiere que el totalizador sea en la unidad de litros por segundo. Litros. No, no, el volumen está bien en metros cúbicos. Allá. Ajá, entonces todo ese valor que vemos en la pantalla está correcto. Sí, La está calidad de la correcto. señal lo tengo superior a 80. Claro, ajá, está correcto, está midiendo bien. Entonces, lo que sé que cuando uno invierte, en este caso, los transductores, esto se refleja en que va a ser negativo el valor del, en este caso, del caudal. Claro, es la orientación, ¿no? Es rojo es la dirección y azul. Rojo, azul, ¿no? Ujú. ¿Ya? Entonces, los transductores siempre tienen que ir de manera horizontal, ¿no? Al tubo, no en la parte superior del tubo, sino Claro, sí, horizontal al tubo. claro, de manera horizontal porque en la parte de arriba se forman burbujas, ¿no? Que te hace que la medición no sea correcta. Por eso en la parte horizontal Ya. es mejor, ¿no? Dice, yo ahorita estoy grabando la información y configuré el datalogger. A mí cualquier cosita le voy a molestando más tarde, de las 7 de la tarde para ver la información, la van a hacer acá. De repente cómo puedo ver, darle una mejor apariencia a los datos, ¿no? Para que nos sirva, para poder hacer respecto entre balances, algunos cálculos que necesitemos. Les estaré llamando en la tarde a este teléfono, ¿no? Sí, a veces no hay problema. Ajá. Listo, eso. Ya. Hasta luego.